Dios los bendiga, mis amados hermanos. Queremos iniciar este día agradeciendo al Señor por habernos permitido estudiar juntos este tema sobre la sabiduría de Dios y el temor del Señor. Consideramos desde el inicio cómo es que tenemos que construir las 7 columnas de la sabiduría, 7 pilares, y explicamos que esos 7 pilares o columnas son el carácter de Dios, porque habla de pureza, habla de bondad, y todo esto es el carácter del Señor. Pero aprendimos también que no es posible edificar, construir ese carácter, esa estructura firme que nos va a sostener si no tenemos o desarrollamos en nosotros el temor del Señor. En otras palabras, buscando la sabiduría de Dios, llegamos a entender el temor de Dios. Y a través del temor del Señor, alcanzamos la verdadera sabiduría. Como mencionamos al principio, ambos, la sabiduría y el temor, son concomitantes. Eso significa que se necesitan, que uno contribuye al otro. Y cuando los dos, la sabiduría y el temor, son legítimos, genuinos en el corazón del hombre, entonces ambos van a construir el carácter de Dios en nuestra vida. Bien dice el Señor que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ese fue el primer beneficio que vimos. El temor del Señor nos hace andar en justicia. Luego vimos el temor del Señor es fuente de vida. Y dentro de ese aspecto consideramos claramente que al tener el temor del Señor nos alejamos de una vida de muerte. El temor del Señor nos acerca a la vida, a la propia vida del Señor. Pero cuando no hay temor de Dios, la muerte atrae como un imán poderoso, la muerte que tiene que ver con el pecado. Vimos también en este segundo punto del temor del Señor como fuente de vida, que un sinónimo del temor del Señor es la ley del sabio. La ley del sabio. Bien dice la Escritura, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio, y ahí dice, la Torá del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y no es posible apartarse de esa muerte sin el temor del Señor. Entonces, es el temor del Señor que también nos va a ayudar a guardar los mandamientos del Señor. El tercer punto fue el temor del Señor guía nuestras elecciones, y es exactamente lo que aprendemos en nuestra vida, porque dice la Escritura en el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, vean ustedes todos los beneficios que nosotros podemos obtener y que obtenemos a través del temor del Señor. Otro aspecto que vimos también, el cuarto, fue que el temor del Señor nos da fuerte confianza. Uno de los aspectos que utilizaron los amigos de Job para avergonzarlo de su integridad era decirle, ¿y no es tu temor al Señor tu confianza? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tememos a Dios, vamos a vivir correctamente, como aprendimos en el primer beneficio, y eso nos dará confianza en el corazón, nos dará una conciencia tranquila, no solo aquí en esta tierra, todos los días, sino también cuando estemos en su presencia. Pero también vimos el quinto punto, que es el temor del Señor nos aleja del pecado. Y es cierto, aquel que teme a Dios va a separarse de lo que no es agradable. El que teme al Señor se aparta del mal, dice la Escritura. Entonces hay un poder invisible, más también tangible en el poder de Dios, en el temor del Señor, que a través del cual nosotros podemos rechazar
el pecado. ¿Por qué? Porque el amor a Dios, la reverencia y el respeto al Señor es superior a nuestro propio deseo. Eso tiene que desarrollarse en nuestro corazón, porque la naturaleza caída está viciada, ¿sí?, con sus pecados y sus deseos. Los deseos de este mundo nunca harán la voluntad de Dios. Entonces, cuando tenemos el temor de Dios, eso va a darnos una gran victoria sobre el pecado. Vimos también el punto número 6 sobre el temor del Señor en la adoración. No sé si se me escapó alguno. Sí, el temor del Señor en la adoración. Y como dice la Escritura en el Salmo 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Cuán importante entonces es el temor del Señor. Y hoy veremos el último punto, que será: por su temor agradamos al Señor. Leamos juntos en 2 de Corintios capítulo número 5. Dice ahí en el versículo número 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, y él viene hablando de la resurrección, de la vida de resurrección en el capítulo 4, dice: si esta morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, cuando muramos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Él va a darnos. No está hablando de un cuerpo intermediario. Él no está hablando de algo que vamos a obtener en cuanto tendremos el otro cuerpo. No, cuando nosotros morimos, nuestra alma, nuestro espíritu vuelve al Señor. El Señor nos da vestiduras blancas y somos espíritu, como Él es espíritu. Sin embargo, el cuerpo eterno que tendremos, o sea, el alma es redimida totalmente, ya disfruta de esa vida eterna, pero ese cuerpo será un cuerpo resucitado como el cuerpo suyo que Él tiene hasta el día de hoy en los cielos. Está diciendo entonces, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, que está ahí con Él, que cuando Él venga, Él nos resucita y nos da ese cuerpo. Y dice, y por eso también gemimos. Vean cómo el apóstol Pablo está deseando ya tener esa vida de resurrección, como era la meta de él. Decía, yo prosigo para ver si alcanzo el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por si yo también llego a esa vida de resurrección. Era el anhelo del apóstol Pablo, y debe también ser nuestro anhelo para alcanzar ese cuerpo eterno y para siempre. Dice, deseando ser revestido, y ahí es donde seremos revestidos, porque cuando morimos es como que nuestra vestidura, este tabernáculo terreno, se quita de nosotros y es como que quedáramos desnudos. Aparentemente no es así, porque eso en lo espiritual, por eso recibimos vestiduras blancas. Y dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, o sea, la habitación permanente y eterna. Pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Se dan cuenta? Vestidos otra vez con un cuerpo, otra vez, más un cuerpo no como el anterior, no como el primero. Ese siempre fue el plan de Dios, pero hoy lo está cumpliendo ahora a través de la resurrección y en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando participemos del arrebatamiento o de la resurrección, si estamos muertos físicamente en el día de la venida del Señor. Y dice en el verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, igual que el apóstol Pablo dice, con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. El anhelo de él, como el anhelo de nosotros, era estar vivos para el día del Señor, o es estar vivos. Él también quería, pero él les enseñó después, no, miren, vayan a trabajar porque todavía el Señor no vendrá. Entonces dice en sus días, desnudados sino revestidos, para que lo mortal, esto físico, este cuerpo natural, sea absorbido por la vida eterna. O sea, está hablando de una vida de resurrección, cuando somos llamados también hijos de la resurrección. Verso número 5. Ahora vean que estamos llegando aquí a puntos importantísimos. Todo esto nos está llevando a la cuestión del temor del Señor. Vean ustedes qué importantes son las escrituras, y específicamente estas que estamos viendo en este día. Verso 5. Mas el que nos hizo, que nos creó,
Para esto mismo es Dios. Dios nos creó, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Lo que está diciendo es que Él nos creó para eso mismo, para obtener un cuerpo eterno, y estar vestido siempre, pero con un cuerpo incorruptible, que es el cuerpo de resurrección. Para eso mismo Él nos creó. Él tenía un plan y va a continuar con ese plan. Sin embargo, para que nosotros tengamos la seguridad que Él va a completar esa obra, dice que nos dio las arras del Espíritu, es decir, su propio Espíritu. Nos dio un depósito, es decir, en el griego da a entender una garantía, con un sello diciendo: miren, yo le estoy dando ya este anticipo, pero mi promesa, mi objetivo y lo que yo voy a hacer en ustedes es completar esa obra. Entonces, verso número 6 dice: así que vivimos confiados siempre. Qué precioso, ¿eh? A pesar de que estamos viviendo en un momento en esta tierra con este cuerpo de que se enferma, que le duele, que se envejece, como dice aquí la escritura, vamos a ver aquí. En el verso 16 del capítulo 4 dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto es inevitable. Pero dice aquí: así que vivimos confiados siempre, no importa qué edad de nuestra vida, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras estamos aquí con este tabernáculo, estamos ausentes del Señor. Ahora, porque por fe andamos, no por vista. Y esto es muy importante, porque en nuestra peregrinación en esta tierra debemos siempre ver con la fe las cosas. No solo las cosas de este mundo, mas también las cosas de Dios. Bien dice aquí la escritura en el verso 18 del capítulo 4, porque es el mismo tema. Te está diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven con estos ojos naturales son eternas, y esas solo pueden ser vistas por los ojos de la fe. Por eso es que necesitamos vivir confiados, sabiendo que lo que el Señor va a hacer y lo que Él ha planificado para el bien nuestro eterno va a cumplirse. Y eso nos debe dar confianza. Por eso otra vez dice en el verso 8: pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, ya estar ahí disfrutando de esa gloria, aunque tengamos que esperar el día de la resurrección. Pero vale la pena estar en la presencia del Señor. Verso número 9: por tanto, sea que estemos presentes en el cuerpo o ausentes, dice, hay un aspecto que abarca esos dos puntos, esos dos estados. Dice: por tanto, procuremos también, no solo tengamos confianza, sino también procuremos, o ausentes o presentes, dice, aquí está la meta: serle agradables. Ser a Dios agradables. Escuchen, hermanos, la meta del cristiano es agradar a Dios. Y la meta del Espíritu Santo que está en nosotros es ayudarnos a cumplir esa meta. Por eso es que Él nos dio las arras del Espíritu. ¿Entendemos? Por eso Él nos dio su propio Espíritu, para que a través de su presencia no solo nos garantiza la obra que ya se comenzó y que va a ser terminada en el día de Jesucristo, en la aparición del Señor, también tengamos la seguridad de lo que Él está haciendo. Bien dice también la Escritura en Primera de Corintios, capítulo número 3 y versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él está aquí adentro y su propósito es ayudarnos a cumplir la meta. ¿Cuál es la meta? Agradar al Señor. Pero vean ustedes lo que dice también en 2 de Corintios 5:5: mas el que nos hizo para esto mismo nos dio, es mismo Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces aquí está el Espíritu Santo para completar una obra maravillosa que es revelada también en Romanos capítulo 8, en el versículo 26. De igual manera,
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Se dan cuenta? De tal manera, dice, o de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Debido a que todavía estamos en la carne, debido a que estamos todavía rodeados de tentaciones y de muchos deseos del mundo y la vanagloria de esta vida, entonces necesitamos de la ayuda del Espíritu. Y Él dice que está aquí para ayudarnos en nuestra flaqueza. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios, con gemidos indecibles, aunque no tengamos la capacidad o la oportunidad de oír los gemidos del Espíritu. Nosotros estamos gimiendo para que este tabernáculo sea absorbido por lo eterno, por lo permanente, y el Espíritu Santo está gimiendo a favor de nosotros. Y dice, mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu con esos gemidos, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vemos claramente que la presencia del Espíritu nos está garantizando terminar esa obra. Por eso debemos de tener confianza. ¿Está bien? Ahora dice aquí, vamos a llegar a este punto ahora. Por tanto, procuramos también, fíjense, eso tiene que ver ahora directamente con nosotros. Dice, por tanto, procuramos también, hay una parte que ahora nos corresponde a nosotros, teniendo aquí la presencia del Espíritu, que vamos digamos así, a ser buenos aliados con el Espíritu, a ponernos en común acuerdo con Él para desear también las cosas del Señor. Porque el anhelo de Dios es completar esa obra, pero nosotros podemos entorpecerla si hay otros aspectos negativos del pecado y de la carne que puedan interferir. Dice entonces, verso número 10, porque es necesario que todos nosotros, eso incluye al apóstol Pablo ahí como apóstol, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese tribunal es un trono de juicio, es el asiento de un juez, oficialmente hablando. Y aquí está hablando que Cristo, Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor lo dijo también claramente a través del apóstol Pedro, creo que lo dice aquí en Hechos, si mal no recuerdo, cuando él está con Cornelio, predicando en la casa de Cornelio. Él dice aquí en el capítulo 10, verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, que se declarase, que se revelase, que se mostrase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, dice, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Él está dando testimonio de la vida de resurrección de Cristo a Cornelio, a su familia y a sus amigos más íntimos. Y ahora escuchen lo que Él dice. Y nos mandó, Jesucristo, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, el Hijo del Hombre murió por nuestra causa y a favor de nosotros para salvarnos, se hizo pecado por amor a nuestras vidas, pero desde ese momento Él también se convierte no solo en Salvador, sino también en juez de vivos y muertos. Lo que está diciendo es exactamente lo que dice aquí en 2 de Corintios 5:10, que todos, no solamente las personas impías del mundo, todos compareceremos, dice Pablo. Nosotros compareceremos, quiere decir, hay un llamado, una convocación para que todos estemos presentes delante de ese juez. En 1 de Pedro 4:5, son textos que es necesario que los miremos. Dice, a estos 4:4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
O sea, es el Señor que es el preparado para juzgar a vivos y muertos. Y escuchen, ustedes también están pensando, pero entonces nosotros, pero si ya somos salvos, somos perdonados, vamos a estar delante de un juez, delante del Señor para ser juzgados. Sí, no para determinar si eres salvo o no, no para determinar si entrarás al cielo o no, no, es para juzgar nuestras obras que hayamos hecho en esta tierra. Y eso debe realmente llevarnos a una reflexión muy profunda hoy en nuestros corazones y todos los días para que podamos vivir agradándolo, porque estaremos delante de ese tribunal. O sea, lo que estoy diciendo es que hay un hecho inminente, una realidad de la cual nadie de nosotros se va a escapar. Estaremos delante del Señor. Y dice otra vez, vamos aquí a 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿No les da eso un poco de temor? Espero que sí. Porque debería de causarnos un poco de temor. De hecho, dice el siguiente versículo: conociendo pues el temor del Señor, fíjense, en relación al tribunal, al trono donde Cristo estará sentado para juzgar, para premiar, para recompensar, porque también él dice en Apocalipsis 22, cuando él está ya prácticamente terminando el libro, dando la revelación a Juan, él dice en el verso 12 del capítulo 22 de Apocalipsis, prácticamente al final del libro, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O en otras palabras, el Señor sí nos recompensará. De hecho, Él va a tener que juzgar también a sus siervos, no solo a las personas de este mundo. Todos están delante del tribunal, y ahí la importancia de vivir todos los días agradándolo en su temor. Porque el Señor va a decir: bueno, a ver qué hiciste. Pues Señor, me diste estas minas y estos talentos. Sabemos ya las dos parábolas. Y está hablando de nuestro trabajo, de nuestra diligencia y de nuestro concepto que tenemos para con Dios. Y como le dijo al otro, al primero le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el reposo del Señor. Y en Lucas dice: has sido fiel sobre esto, te pondré sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. O sea, responsabilidad y también autoridad será dada cuando se ha sido fiel en los trabajos y en el servicio al cual el Señor nos ha llamado. Pero también cuando llegó aquel siervo negligente, porque así fue el que lo llamó el Señor, él dijo: Señor, yo tenía miedo. Y el miedo es un estorbo para servir al Señor. Primero, porque el miedo evidencia que más estamos preocupados con nuestra sobrevivencia, con nuestra sobrevivencia, más estamos preocupados con nosotros mismos que con agradar al Señor. Entonces, y el miedo también nos distorsiona la cuestión de la confianza y nos lleva a una ceguera. Pensar que Dios va a cosechar donde no sembró. Eso es absurdo, ¿verdad? No existe tampoco una ley como esa. Entonces ese siervo dijo: yo tenía miedo y yo sabía que tú eres un hombre duro. Imagínense cómo estaba viéndolo. O sea, es un miedo incorrecto, ¿verdad? Es un miedo incorrecto. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando en los días de su ministerio, Él dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque más de eso no pueden hacer. Yo os enseñaré a quién debéis de temer, dice: a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, lo que el Señor Jesucristo enseñó con esas palabras era de que nuestro temor debe ser dirigido al Señor, que ese que tiene ese poder no es el enemigo. No, es al Señor. Al enemigo no se le debe tener temor ni miedo. Debemos de tener temor al Señor. Entonces, nuestro temor al Señor
va a darnos la confianza que necesitamos. Pero también tiene en un aspecto el sentido como es traducido en el inglés, en la versión King James, la versión autorizada en inglés. El versículo número 11 de 2 de Corintios 5 dice así: conociendo pues el terror del Señor. El terror del Señor. O sea, cuando estamos hablando también del temor del Señor, que nos habla de reverencia, que nos habla de respeto, que nos habla de amor, también por otro lado debemos entender la otra parte, que es que Él no hace acepción de personas, y si Él va a estar ahí para juzgar las acciones de cada uno de nosotros, y Él no va a decir: a este yo no le voy a decir nada, a este sí, a este no porque yo lo amo mucho, a este no. Él no hace acepción de personas, es un juez justo. Por eso es que necesitamos agradarlo aquí en esta tierra y vivir de tal manera que tengamos confianza cuando estemos en su presencia. Amén. Entonces, pero hay otro aspecto hablando del terror que dice la Escritura aquí en Hebreos capítulo 12, verso 27 al 29, dice: y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Todo lo que va a ser hecho es temporal, para que queden las inconmovibles, que donde deben estar puestos nuestros ojos, los ojos de la fe. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, a ese reino hemos sido hoy llamados, tengamos gratitud, mediante ella, con gratitud, sirvamos a Dios agradándole. Dice, ¿verdad? ¿Cuál es la meta del cristiano? Agradar al Señor. Entonces hemos recibido su reino, ese Dios a quien debemos de temer, pero dice que debemos servirlo con gratitud, pero dice agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Pero el siguiente versículo nos dice algo interesante, verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, un aspecto de la manifestación de Dios en el Sinaí, que era que los hijos de Israel no querían oírlo otra vez porque les entró terror, en parte es verdad, es para eso se manifestó, dice, para que el temor de Dios esté sobre ustedes, no pequen. O sea, nosotros debemos saber que estamos delante de un Dios todopoderoso, que no solamente es todopoderoso, sino Él escudriña nuestros corazones, y es eso que yo quiero llegar a ver con ustedes aquí. Entonces, es muy importante que veamos según lo que dice y estoy tratando de resumirles estos aspectos que son muy amplios, pero aquí en 1 de Corintios 3, verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. ¿Quién es ese otro? Yo, perdón. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, no podemos quitar ese fundamento. Si ponemos otro fundamento, estamos perdidos, ¿verdad? Es el fundamento de su palabra, y su palabra es el mismo. Entonces es sobre esa base de su carácter, ¿sí?, de su voz, de su palabra, del logos que Él es, vamos a sobreedificar. Pero vamos a sobreedificar con materiales de acuerdo, materiales adecuados a ese fundamento. ¿Entiende? Entonces dice aquí, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, sobre Jesucristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, son tres elementos que resisten el fuego, madera, heno y hojarasca, tres elementos que no resisten el fuego. Recuerden lo que está diciendo en 2 de Corintios 5:10. Porque cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habrán algunas cosas que el fuego los va a destruir. Porque aquí dice claramente, dice, la obra, verso 13 de 1 de Corintios 3:13, la obra de cada uno, lo que hemos hecho en esta tierra, estando aquí en este cuerpo, esto es muy importante, se hará manifiesta, o sea, va a ser revelada.
como dice Pablo, todas las cosas secretas de los hombres van a ser reveladas. Eso debería llenar de temor nuestros corazones, ¿no es cierto? Por lo menos a mí me llena de temor y quiero, por la gracia del Señor y por la obra de su Espíritu, agradarle. Y dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará. Vamos a ver esto, y no resistió, ¿verdad? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, escuchen, aquí no tiene nada que ver con si es salvo o no es salvo. Otra vez, estar delante del tribunal de Cristo vamos a ser juzgados con lo que hicimos, porque una cosa debemos de entender, una cosa es que hayamos sido perdonados de nuestros pecados, tengamos franca entrada en los cielos, y otra cosa es qué hemos hecho después de haber sido perdonados de nuestros pecados. Nuestra vida en esta tierra, después de que conocimos al Señor, ¿cuánto ha sido? 10, 15, 20, 40 años, 50 años. ¿Cómo hemos administrado esa vida? ¿Cómo hemos vivido esa vida? De esas obras buenas o malas, como sobreedificamos, de eso seremos juzgados. Y dice aquí, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, recompensa. Y dice, si la obra de alguno se quemare, porque no es buena, él sufrirá pérdida, no va a tener recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, quedó claro allí que esa persona va a perder una recompensa, tal vez va a ganar una vergüenza, pero va a ser salvo como por fuego, porque todos vamos a pasar delante de ese tribunal. Entonces, con esa realidad, escuchen hermanos, con esa realidad, entendamos lo que está diciendo en el versículo número 11, porque en la primera y en la segunda carta de Corintios, Pablo tuvo que defender su ministerio como apóstol, porque muchas otras personas y falsos apóstoles y predicadores se levantaron dentro de los corintios para mostrar sus credenciales y trataron de menoscabar el ministerio y el trabajo que Pablo estaba haciendo entre los corintios. Entonces ahora él tiene en cierto sentido que llegar y digamos así defenderse en parte. Pero dice aquí entonces en el versículo número 11, conociendo pues el temor del Señor, ya que vamos a estar en un tribunal y ya que nosotros conocemos el temor del Señor y nosotros no queremos ser avergonzados delante de ese tribunal, ¿no es cierto? Dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, lo que está diciendo es que delante del Señor nosotros no podemos esconder nada. Tenemos que ser legítimos. Delante de los hombres podemos fingir, ¿no es cierto? Delante de los hombres podemos ser religiosos. Delante de los hombres podemos manifestar que somos piadosos o que somos santos, pero no hay de esa vida. Espero que no sea así, ¿verdad? Sino que estemos luchando para tener una vida correcta delante del Señor. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el Señor no hace acepción de personas. Es lo que dice aquí en Primera de Pedro. El capítulo número 1, verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí se completará la obra. Aquel que inició la buena obra la perfeccionará, dice Filipenses 1:6, en el día de Jesucristo. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque esos deseos continúan todavía. Y es eso lo que nosotros a través del temor del Señor podemos inhibir, podemos cortar. O sea, el temor del Señor es un tesoro que el Señor nos ha dado, es un poder celestial para que conquistemos esos deseos de la carne. Y dice 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
O sea, la meta del cristiano es agradarlo y la meta del Espíritu es ayudarte a cumplir esa meta. O sea, tenemos como aliado al Señor. ¡Qué misericordia! Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Se dan cuenta? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, el Señor está dando tiempo para que desarrollemos ese temor y que vivamos de acuerdo y siempre a la luz de la realidad del hecho de que estaremos un día en su presencia rindiendo cuentas de lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno sea malo, dice. Y otra vez, sí, Dios te perdona. Si tú pides perdón de algo, Dios te perdona. No tengas duda. Si hemos pecado, si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos limpia de todo pecado, nos libra de toda maldad, dice la Escritura. Sin embargo, hay otro pasaje, vean ustedes qué impresionante, lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, y versículo número 13. Todos sabemos el verso número 13, pero ignoramos el verso número 14. Dice el 13, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, no podemos vivir nuestra vida y cubriendo, dice, como dice David, ¿verdad?, en los Salmos, en cuanto yo encubrí, en cuanto no confesé mi pecado, mis huesos se corcomieron, dice. O sea, él estaba sufriendo. Nadie debe vivir escondiendo pecados. Necesitamos confesarlos. Pero hay otro aspecto también paralelamente a la confesión de pecados. Dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Tenemos que prosperar en la salvación. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y recuerden, dice la Escritura en el Salmo 5:7, por la abundancia de tu misericordia yo entraré en tu santo templo y adoraré en tu temor. Ahora vean ustedes esto impresionante, porque aquí dice, mas el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario apartarse. Confesar sí, pero no vamos a confesar, Señor perdóname, y otra vez la misma cosa. Solo nos interesa sobrevivencia. Nos interesa mantener el perdón, pero continuar con lo que siempre nos gusta hacer. No podemos seguir viviendo de esa manera. Vean el 14 conmigo. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Quiere decir entonces que el temor del Señor suaviza nuestros corazones. El temor del Señor nos aleja del mal, nos libra de la muerte. El temor del Señor nos va a apartar del pecado. Tenemos que mantener y desarrollar el temor del Señor. Por eso otra vez volviendo a 2 de Corintios 5:10, que es todos estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Dice después, verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y está diciéndoles a ellos, miren, Corintios, yo no soy un impostor, yo soy apóstol de Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol. Y lo que he hecho, el trabajo que he hecho con ustedes, él mismo lo dice, no me acuerdo si es en 1 de Corintios o en Romanos, no, en Corintios dice, yo espero no haber corrido en vano cuando yo esté delante del Señor.
¿Por qué? No porque él tuviera dudas de sí mismo, sino porque los otros no aprovecharon el trabajo del apóstol para ellos también crecer. Y él trabajó años y años y años con ellos y los otros no lo alcanzaron. Porque yo mismo, dice él, no pretendo ya haberlo alcanzado, mas corro y prosigo al albo para ver si alcanzo, dice, a lo cual yo también fui alcanzado, o por lo cual yo también fui alcanzado. Entonces, él dice, aquí en el verso 12, os damos ocasión, vamos a ver, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, dice. A Dios le es manifiesto lo que somos. No podemos ocultar nada delante del Señor, pero espero también que a vuestras propias conciencias, corintios, y yo también sea lo que yo soy, legítimo y genuino con ustedes, no estoy fingiendo nada. Ahora escuchen, verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. O sea, ustedes necesitan aceptar el ministerio que hay en nuestras vidas de parte del Señor, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. O sea, no son legítimos siervos del Señor, legítimos pastores, legítimos apóstolos. ¿Por qué? Porque la legitimidad viene a través de una vida que está expuesta y que vive a la luz de la presencia del Señor, en el temor del Señor. Y dice, se glorían en las apariencias y no en el corazón. Recuerden lo que la Escritura dice en el Salmo 51, que Dios ama la verdad en lo íntimo, o sea, en lo interior, en el corazón, no una apariencia. No podemos vivir por apariencias. Por tanto, debemos procurar ser agradables. ¿Por qué? Porque hay un tribunal delante del cual estaremos. ¿Y saben por qué es necesario ese tribunal? Por la hipocresía de los hombres. Porque delante de los demás hombres pueden estar fingiendo que son religiosos, que son cristianos, que son honestos, que son justos, pero no, delante del Señor no. Entonces, como todos moriremos, ¡ay, aquella personita tan linda! Nosotros hasta podemos ser engañados porque no tendremos probablemente el discernimiento para saber si esa persona era o no genuina. Entonces, es necesario el tribunal para que estemos ahí delante del Señor. Hermanos, que cada uno de nosotros seamos encontrados fieles para estar ahí en su presencia. Como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo número 2, dice, sino que según fuimos aprobados, capítulo 2, verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios siempre va a probar nuestros corazones. Estamos delante de Él día y noche. Por tanto, debíamos de tener no temor solo cuando ya vamos a llegar. Ahora sí voy a arreglar mi vida porque ya voy a llegar delante del Señor. No, necesitamos arreglar nuestra vida todos los días. Bien dice el Señor que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos de andar diferente. Entonces va a ser tratada la hipocresía. En Colosenses capítulo número 3, versículo 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, el verdadero servicio no es aquel que se hace delante de los hombres, es aquel que se hace delante de Dios. Y de esa misma manera debemos servir a los hombres, siendo genuinos, sinceros, honestos. Porque el agradar a Dios no es únicamente Dios y yo, no, es también Dios, mi prójimo y yo. Dios, mi prójimo y yo. Yo también necesito agradar al prójimo. Porque bien dice la Escritura en Romanos capítulo... déjame ver si es aquí, 14,
Dice en el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Tenemos que tener cuidado con eso, porque eso no le agrada al Señor. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, no debemos estar juzgándonos unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso nos va a ser perjudicial en el tribunal. Necesitamos cuidar nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestros preconceptos. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Toda, no solo los malos. Y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, dice, ¿verdad? Comprometernos, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo. Está hablando de la carne ahora y de la comida, y está diciendo que hasta la comida, si es un tropiezo para el hermano, yo no voy a comer más eso que le ofende. ¿Por qué? Porque es una evidencia de amor para aquel que es más débil. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Agrada a Dios, agradar a Dios con el temor, pero también agradar a Dios respetando a los hombres, respetando a nuestro hermano, no juzgando a nuestro hermano. Necesitamos vivir de tal manera que le seamos agradables en todo. No sirviendo al ojo, dice. O sea, no sirviendo a aquellos que nos ven, no mostrando que somos campeones en la vida espiritual. No tiene nada que ver cuestiones de conocimiento bíblico. Tiene que ver una cuestión de vida de Cristo. Por eso habla, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa frase no es un cuadro que debe estar ahí en la sala del cristiano. El modo que alguno está en Cristo, no, es una experiencia que debe ser vivida aquí. Es una anticipación de la vida celestial que el Señor conquistó para darnos a nosotros. Entonces dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Entonces termino con esto. Lo agradamos, como dice en 1 de Timoteo 2:4, aquel que se compromete, con Dios, va a tratar de agradarlo, así como un soldado, dice, no se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si el Señor nos ha tomado como parte de ese ejército, lo que debemos hacer para poder agradarlo es no enredarnos en las cosas de esta vida. Lo que está diciendo es no entrar a la trampa de este sistema que nos quita la atención de lo verdadero para que perdamos nuestro galardón. Dios quiere darnos un galardón y para eso necesitamos colocar los valores, ¿sí? Y las prioridades espirituales en primer lugar. Segundo, tiene que ver directamente con nuestra conducta. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, para poder agradar al Señor, dice ahí, 1 Tesalonicenses 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. O sea, para poder agradar a Dios tiene que ver nuestra conducta. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo conduciros? Y esto tiene mucho que ver con lo que está diciendo aquí exactamente. Dice, así abundéis más y más. O sea, nuestra conducta de agradar al Señor debe crecer, abundéis más y más en eso. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso. Por eso estaremos ante un tribunal. Es la necesidad de un tribunal, porque ahí se van a juzgar las hipocresías. Legítimo y honesto no debe tener ningún temor.
Bien le dijo, los amigos de Job le dijeron, ¿verdad? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Sí, si hemos andado en el temor de Dios en esta tierra, entraremos ante el tribunal del Señor con confianza y con una conciencia tranquila. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha estas instrucciones, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Las arras del Espíritu han sido dadas para ayudarnos a vencer la meta, que es agradar al Señor. El Señor ha sido puesto como juez. Él va a ser juez. Él va a juzgar lo oculto de los corazones de los hombres, dice la Escritura. Entonces, vamos también a agradar al Señor, en resumen, no poniendo tropiezo a nuestros amados hermanos. Y como dice al final en Primera de Corintios, capítulo número 4 y verso 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, porque Él es el juez, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Queridos hermanos, Dios les dé a ustedes y a mí la gracia para abrazar el temor del Señor, y que el temor del Señor sea nuestro tesoro, nuestro deleite, para que lo agrademos a nuestros hermanos, y que vivamos a la luz todos los días. Debemos de vivir todos los días en el temor del Señor. Recuerden lo que dice Proverbios. Creo que vale la pena terminar con Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado el hombre que siempre, podemos decir así, todos los días, teme a Dios. Señor, ayúdanos a ser honestos delante de tu presencia, que no vivamos fingiendo espiritualidad, fingiendo religiosidad, que seamos legítimos delante de ti, porque no es delante del ojo humano que seremos juzgados, sino delante del ojo divino, porque todos compareceremos ante el tribunal para recibir lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Y como hemos dicho, no estaremos ahí para ser condenados, sino para recibir nuestra recompensa, nuestro galardón. Como Pablo dijo, que yo recibiré la corona de justicia que me dará el juez justo a todos aquellos que aman su venida. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, prepáranos, porque el juicio y el tribunal es inminente y nadie se escapará de estar allí. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que vivamos a la luz de eso, y aunque al principio podamos tener, como dice en inglés, conociendo el terror del Señor, podamos nosotros desarrollar esa reverencia, ese respeto y sobre todo ese amor y esa codicia santa de desear agradar a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. No por miedo de perdernos, sino por el deseo legítimo y eterno y preciosísimo de hacer su voluntad. Señor, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, que los ayudes. Si hay necesidad de confesar pecados, hay que confesarlos, pero también hay necesidad de apartarnos de lo que hacemos. No podemos continuar en el mismo camino. Bienaventurado es aquel que teme al Señor siempre. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Con esto terminamos, creo yo, de una forma contundente, podemos llamarlo, este estudio sobre el temor del Señor, que comenzó con las 7 columnas de la sabiduría y terminamos con los 7 beneficios del temor del Señor. Este último fue: por su temor agradamos al Señor. Que Dios los bendiga y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Mucha salud y que la paz del Señor reine en sus corazones. Amén.